¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Estamos aquí en el programa Amasando la Palabra. Hoy día nos toca, este programa llega gracias a la cortesía, a la misericordia y a la fe y a la justicia de nuestro Padre que está en los cielos. Hoy nos toca Mateo 26:17. El primer día de las fiestas de los panes sin levadura. Pero antes vamos a hacer una pequeña recapitulación donde Jesús ofrece entregar Judas ofrece entregar a Jesús. En Mateo 26:14, y entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me daréis? ¿Qué queréis dar? ¿Qué me queréis dar? Y yo os les entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaban la oportunidad para entregarle. Entonces, ahí podemos ver, podemos entender, podemos visualizar que de pronto Jesús, ¿no? Jesús eh, es, va a ser entregado por Judas, ¿no? Judas negocia, ¿no? Hace con los, con los sacerdotes, con los sumos sacerdotes, con las jerarcas, ¿no? Del pueblo de Israel, los jerarcas espirituales del pueblo de Israel. Entonces, cuando sucede eso, eh, le ofrecen 30 monedas, ¿no? Es el precio, es un precio ínfimo, ¿no? No era una cantidad exorbitante. Y Judas acepta inmediatamente, ¿no? Entonces eso quiere decir que Judas no estaba por el dinero, sino tenía otros planes para con Jesús. Momentos antes había pasado un mal rato, ¿no? Judas, porque una mujer había derramado perfume sobre la cabeza de Jesús y Judas salió diciendo, ¿no? Pero ¿cómo puede ser posible este desperdicio, ¿no? ¿No? Dar este dinero, se pudo haber dado este dinero a los pobres. Y lo dijo porque él era ladrón, ¿no? Entonces, ahí los intereses de Judas, cuando Jesús defiende a la mujer, Judas queda totalmente humillado delante de todos, ¿no? Su pensamiento, su razonamiento, su forma de interpretar las situaciones estaba totalmente errada, ¿no? Entonces, ahí podemos comprender que Judas, con esa mezcla de piconería, con esa mezcla de haber sido humillado delante de todos los demás discípulos, ¿no? Él que se encargaba de la bolsa, él que se encargaba de las, que se sentaba a la diestra de Jesús, ¿no? Que era la mano derecha de Jesús, era como el hijo mayor entre todos los demás, ¿no? Entonces, él lamentablemente se siente humillado al, a Jesús cuando Jesús, ¿no? Cuando Jesús termina siendo, diciendo, apoyando, protegiendo a esta mujer que derrama perfume, ¿no? Entonces, una vez que Jesús agarra y llega, ¿no? Jesús dice, ¿no? Que queriendo dar, yo a estos le entregaré, y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Sí, dime. A mí no me ha dado tarjeta, Irma. Pero ella con qué tarjeta ha estado trabajando. Ahí en el esto, en ese de plástico hay una tarjeta. Hay un depósito ahí de plástico circular, ahí hay una tarjeta. Entonces hasta ahí quedó Jesús con Judas, ¿no? Y en el número, vamos a abrir el tema 26:17 de Mateo, dice, en el primer día de las fiestas de los panes sin levadura, vinieron los discípulos de Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua, ¿no? Entonces los discípulos estaban preocupados por la Pascua que se iba a celebrar, ¿no? Y le preguntan a Jesús
Y después, en el 18 dice, y él les dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús le había mandado, y preparando la Pascua, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, ¿no? Ya llegada la noche, ¿qué hizo? Se sentó a la mesa con los 12. Se sentó a la mesa con los 12. Se sentó a la mesa con los 12, Jesús, dice ahí. Y mientras comía dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar, ¿no? Entonces, Jesús previamente 3 veces había dicho, ¿no? 3 veces había dicho que iba a ser en Jerusalén lo que le iba a pasar, todo lo que iba a ocurrir, que lo iban a asesinar, ¿no? Que lo iban a matar, y que el tercer día resucitaría. Claramente, precisamente se lo había dicho a todos sus discípulos, ¿no? Pero ahora, pero ahora podemos ver que Jesús dice, acá hay uno que me va a traicionar. Entonces, esa traición que se va a dar ahí, Jesús le dijo bien claro. Lo dijo claro que había entre ellos un traidor que lo va a entregar, ¿no? Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces dice que entristecidos de gran manera, ¿no? Quiere decir que se pusieron todos tristes, muy tristes, es decir, se acongojaron eh, de saber que había entre ellos uno, pero ¿por qué le preguntarían, seré yo, Señor? ¿Por qué? Es decir, le preguntarían a Jesús si uno de ellos, ¿no? Supongamos, ¿no? Va a haber uno, ¿no? Será el otro, ¿no? Pero seré yo. ¿Por qué llega esa clase de meditación, ¿no? Cada uno tiene esa clase de meditación. En otro pasaje creo que dice, ¿no? Si no me equivoco, dice que se comenzaron a mirar unos a otros, ¿no? Y en este de acá dice que ellos dicen, ¿no? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo? ¿Soy yo, Señor? Entonces él respondió, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Entonces, Jesús, ¿no? Da una señal clara que alguien, el que meta la mano consigo en el plato, ¿no? Ese le va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Entonces, por qué los discípulos, si uno tiene una conciencia tranquila, una conciencia limpia, ¿no? ¿No? ¿Por qué los discípulos comienzan a decir, seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Cuál es el argumento o el pensamiento que te lleva a tú solo incriminarte, ¿no? ¿Cuál es el argumento, el pensamiento que te lleva, ¿no? A incriminarte? ¿Cuál es eso? Entonces ahí podemos ver de parte de Jesús, ¿no? De parte de los discípulos, una manera de pensar extraña, vamos a decirlo así, porque no, ahorita no, ¿no? Porque, ¿dónde, si cuando vamos a ponernos a meditar, ¿no? ¿Por qué yo me incriminaría? ¿O por qué yo diría, no, seré yo, Señor? ¿Por qué? ¿Cuál sería, el pensamiento que ellos los dominó? Porque se entristecieron,
ya que Jesús, cuando decía algo, era algo mm, contundente, era una verdad absoluta, ¿no? Le dijo a Lázaro, sal fuera y salió. Es decir, sus palabras de Jesús ya no eran tomados como simplemente algo referencial, sino como una verdad absoluta, ¿no? Alguno dirá, las verdades absolutas no existen, ¿no? Pero no, para esos momentos, Jesús, que es Dios, es decir, era una verdad absoluta, una verdad plena, ¿no? Que eh, lo que estaba pasando, lo que iba a pasar o lo que él dijo, iba a ocurrir. Entonces, esa verdad absoluta de Jesús es por ahora puedo decirlo, ¿no? Sería lo único que nos conlleva, que nos lleva a pensar o a deducir, ¿no? Que los discípulos preguntarían, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Pedro decía, ¿seré yo, Señor? El otro decía, ¿seré yo, Señor? ¿Dónde está ese, ese pasaje donde quedó ese Pedro que dijo, Señor, yo contigo hasta la muerte? Yo no te voy a entregar, no, Señor. Yo no te voy a negar, ¿no? O una cosa es negar y otra cosa es entregar. ¿O qué entendían ellos por entregar, no? Alguien de ustedes acá me va a entregar. ¿Qué entendían? Entregar no era traicionar, entregar era someterse a, ¿no? ¿Qué era para esa época entregar a alguien? ¿Por qué los discípulos se autoculparían o se preguntarían si serían ellos, ¿no? Y serían ellos los que lo iban a entregar. Si alguno de ellos se iba a hacer, ¿no? Todos se autoculpaban, nadie dijo a coro, ¿no? Judas va a ser, ¿no? Ni lo miraron a Judas. Entonces, en ese momento, ¿cómo actuaría Judas, no? Porque dice, uno me va a entregar, Judas había venido a hacer un trato, ¿no? Y de pronto, uno me va a entregar, dice, ¿no? Él también se preguntaba, ¿seré yo, Señor? O simplemente trataba de llevar el compás igual que todos, porque dice que todos se preguntaban entre sí, ¿no? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Entonces, puede ser, vamos a decirlo así, puede ser que le estaría fingiendo, ¿no? En ese momento tomando el papel de víctima, ¿no? Haciéndose pasar como un inocente, ¿no? Como un inocente paloma. Entonces, esa, esos matices, ¿no? De situaciones son para meditar. Hay que seguir meditando, ¿no? Hay que seguir meditando, ¿no? Porque nos deja algo, siempre el mensaje, la palabra, el Espíritu Santo nos quiere decir algo con respecto a cada tema, ¿no? Vamos a seguir amasando la palabra, vamos a ver. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? ¿Lo habrán dicho en público, delante de los demás? ¿Lo habrán dicho en privado? ¿Mm? ¿Se habrán acercado en privado a decirle, Señor, seré yo? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿O habrá sido en público? Ahí no especifica, pero dice, a ver, vamos a ver. Comenzó cada uno de ellos a decirle, puede ser que puede ser en privado, ¿no? A decir, se acercaron, maestro, ¿seré yo? ¿No? Después no habrá dicho Jesús no. ¿Cuál habrá sido la respuesta de Jesús? Al, al, a cada uno hacerle esa pregunta. Asintió con la cabeza, no lo dice las escrituras, ¿no? Pero más adelante nos puede dar luz a eso. Entonces él respondió y dijo, ahí está, muy bien.
todos le hicieron la pregunta, ¿no? Luego él respondió y dijo, a ver, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Ahora, sabiendo que el traidor o el que le va a entregar va a meter la mano consigo en el plato, era fácil, es decir, nadie metía la mano, ¿no? Y punto, y todos quedaban inocentes. Judas no agarrar y así escuchar eso y dijo, ah, claro, yo voy a hacer, mete la mano en el plato. Ya que voy a hacer yo, voy a meter la mano en el plato. Entonces, no pasaría eso con Judas, ¿no? Entonces, ahí dice, en el 24, 26, 24, dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, más hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuese a ese hombre no haber nacido. Y esta frase, no haber nacido, bueno le fuera a este hombre no haber nacido, nos parece en un tono de amenaza, es decir, en un tono de destrucción, de castigo para esa persona, ¿no? Suena, da a entender, ¿no? O se siente, ¿no? Esa contundencia, ¿no? Bueno, te fuese no haber nacido. Es decir, yo le digo a una persona, vas a sentir tanto dolor que, bueno, fuese no haber nacido. ¿Entiendes? Entonces, son frases muchas veces culturales de la época, pero viniendo de alguien que está lleno de amor, de gozo, de paz, de bondad, de benignidad, de templanza, de mansedumbre y fe, más lo veo como un padre a un hijo, como quien a un hijo, ¿no? Que no pase ese dolor, que no pase ese sufrimiento, que no pase ese calvario, que no pase esa angustia, que no pase o que no sea el personaje que tenga que hacer eso, ¿no? Porque va a ser muy doloroso su fin. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y le dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y cuando la copa, y tomando la copa y bebiendo, dando gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Por, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Ay, este aire. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, en otra versión creo que dice que Jesús sale después de eso, ¿no? Entonces acá no dice que Jesús sale, pareciera como que Jesús tomara la Santa Cena también, ¿no? Entonces, en otra versión, en Marcos o en Lucas, dice que Jesús sale y lo va a entregar, ¿no? Mientras que él parte el pan y sirve, ¿no? Para los demás. Entonces, era es parte de todo el plan estratégico de Cristo. Cristo sufrió mucho por Judas porque era el hijo de perdición, no es que era simplemente el traidor y punto. Era el hijo de perdición, era un hijo para Jesús, para Dios, que lamentablemente se perdió, ¿no? Que él rogó 3 veces en el Getsemaní, si es posible, ¿no? Quita de mí este trago amargo, ¿no? Y no lo hacía por la cruz, por el madero, porque sería una locura pedir que Dios quitara la crucifixión, que quitara el madero. Era algo absurdo que Jesús pidiera eso, porque estaría pidiendo, es decir, no salvar a la humanidad. Y para eso él vino. Entonces, pero
Si vino para salvar a la humanidad, ¿por qué tendría que perder Judas? Y esa es la angustia de Cristo. Ese es el dolor de Cristo. Cuando lo vino a entregar Judas, le dio un beso tierno. Amigo, ¿a qué has venido? Le dice, ¿no? Entonces le trató como amigo. Y esa es la reacción, ese es el fundamento, esa es la cosmovisión de Cristo, que él también amó a Judas, aquel que bautizó, aquel que hizo milagros, vino con los 70, con los 12 discípulos, con los 70 contentos, porque hasta los demonios se le sujetaban. Y Jesús dijo, no se alegren que los demonios se sujeten, sino que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, Judas era parte de la familia de Cristo, de la familia de Dios, de la familia del reino de los cielos. Entonces, lamentablemente fue el hijo de perdición, sí, pero nos deja una gran lección, ¿no? El perdón, el amor y la misericordia. Primero es la misericordia, la justicia y la fe. Ese es el orden de Dios. El orden de Dios no es un orden militar, no es un orden jerárquico, no es un orden de los reyes, ¿no? O los militares que agarran y, y tienes que tú cumplir las reglas, tienes que cumplir las normas, ¿no? Sino el orden de Dios, ¿no? Porque Dios es un Dios de orden. El orden es la misericordia, la justicia y la fe. Señores, te damos por acabado amasando la palabra. Le damos gracias al Espíritu Santo porque nos lleva y nos lleva por pastos frescos y siempre acotando que vayamos a la cita, Mateo 6:6, ¿no? Mas tú cuando ores en tu cuarto, cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está. Dios está ahí, te está esperando en la cita. No importa la hora, no importa el tiempo, no importa el momento, no importa el lugar, Él te está esperando. Y no importa que hayas pecado. Ese es un detalle menor. La sangre de Cristo y la misericordia de Dios nos cubre de nuestros pecados. Ese es el regalo, el don de Dios, ¿no? Ok, señores, tengan todos muy buenas tardes. Nos vemos hasta una próxima oportunidad en Amasando la Palabra. Hasta luego.